Hola gente, ¿cómo están? Volví después de tanto y en este video que les traigo después de mucho tiempo sin grabar ni subir nada, no es un tutorial pero es parte del canal y me gustaría grabar videos de este tipo, un poco mostrándoles, hablando de trabajos que nos hacen hacer en la universidad, en la UBA particularmente. Es otra nueva sección que me gustaría abrir, así que si a ustedes les gustaría saber qué cosas veo en la universidad, cómo son los profesores, cómo son las materias, cómo son los trabajos, en qué se enfocan más, cómo es FADU, díganme en los comentarios y prometo grabar un video detallado mostrando mi cara, aunque me dé mucha vergüenza, porque creo que así no sería tan aburrido. Y bueno, lo haría si es que esto de verdad puede ayudar a alguien, porque son cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de entrar a la universidad. Y como yo ya estoy terminando mi tercer año, puedo dejar mi experiencia para futuros estudiantes que quieran entrar a la UBA, que es gratuita y es para todos. Bueno, este video lo hice con la intención de mostrarles cómo es una de las entregas finales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y tuve entregas de todo tipo y podría hacer un video mostrándoles todo lo que vimos si les gustaría, pero esta particularmente la grabé porque me sentía más aliviada de haber ya terminado varias materias en las que me había anotado y comencé a tener más tiempo libre para poder grabar. Bueno, en esta materia que se llama Técnicas de Producción e Indumentaria 1, vimos todo lo relacionado a ginería, tanto la confección como los procesos por los que debe pasar la prenda luego de ser elaborada, como los diferentes tipos de acabados, teñidos o roturas que se pueden ver hoy en día en muchas prendas de este rubro. Por supuesto que el contenido de esta materia puede variar según la cátedra que elijas. Yo puedo decir muchas cosas de esta cátedra que elegí, pero es muy buena en general. Aunque para alguien que la vaya a seguir me gustaría advertirle de algunas cosas para que no la pase tan mal. Bueno, para empezar, en un principio nos dieron a elegir entre camisa, que vendría a ser como las camperas de jean, o un pantalón. Yo opté por el pantalón porque nunca hice uno y me parecía más difícil, no sé por qué. Y en una primera instancia nos enseñaron a hacer los moldes y el geometral. Después teníamos que darle como nuestra impronta a la prenda que hayamos elegido. Bueno, acá les quería mostrar que yo lo quería hacer parecido a este pantalón de Levi's, pero cambié algunos detalles. Yo ya tenía la tela, tenía todo lo que necesitaba para comenzar a hacerlo, solamente me faltaba un cierre que me di cuenta después que no lo tenía y me faltaba plotear los moldes. Bueno, así que al día siguiente fui y ploteé todos los moldes y bueno, a todo esto tenía 2 días para entregar todo este trabajo, así que estuve un poco estresada. Bueno, comencé recortando los moldes, después los acomodé sobre la tela, les di el recurso de costura que necesitaban para después cortarlos. La tela que usé es lienzo y usé 1,50 m que me alcanzó muy bien. Yo creo que es la medida justa para cualquier talle y lo hice en lienzo porque ni siquiera es mi talla el que iba a hacer. Y bueno, es un prototipo, no me interesaba gastar mucho en el textil, además que la profesora ni siquiera lo iba a ver. Y bueno, para el armado del pantalón usé de referencia un jean mío porque necesitaba guiarme con las costuras y la forma en las que estaban ordenadas las piezas, más que nada las piezas de los bolsillos, que es por donde comencé el armado. Y bueno, todas las costuras debían ser imitadas. Obviamente este rubro se maneja con máquinas especiales que yo no tengo, así que tuve que rebuscármelas con mi recta y mi overlock de 4 hilos, que no fue muy difícil de lograrlo por suerte, y pudo haber sido peor. Y bueno, acá mostraba la imitación de una de las costuras con los bolsillos ya finalizados y listos para unirlos con las piernas del pantalón.
bueno, al día siguiente cuando me levanté me encontré con esto que gracias a Dios no llegó a mi pantalón que estaba muy cerca. Pero bueno, ni siquiera tenía tiempo para enojarme, así que me puse a limpiar porque la noche anterior había dejado todo hecho un lío, como de costumbre, en mis periodos de entrega. Y bueno, tenía que seguir porque me quedaba poco tiempo. En esta parte me di cuenta que me faltaba el cierre que va en la bragueta del pantalón y como ya no tenía demasiado tiempo para conseguir uno en el centro, decidí buscar uno en uno de mis pantalones de jean que ya no uso, que son los que tengo para reciclar o ver qué hacer, que por suerte pude conseguir uno y justo era el que necesitaba. Y bueno, esta fue mi pausa para comer, que yo siempre trato de que sean comidas rápidas para no perder demasiado tiempo. Además se me cierra mucho el estómago cuando estoy en periodos de entregas, así que no sufro mucho de hambre. No sé si es por los nervios o por la ansiedad, tampoco sé si es algo bueno o es algo malo. Pero bueno, yo creo que esto es algo común y en parte es porque comencé a hacer este trabajo muy tarde. Esta es una de las partes más complicadas para mí, que por suerte no me equivoqué porque me tomé todo el tiempo del mundo. Pero bueno, una vez que se entiende no parece tan difícil, pero obviamente se aprende intentando. Y bueno, ya se puede ver además cómo va teniendo forma el pantalón, pero bueno, todavía faltaba mucho. No, esta no fue la primera vez que me confundí, muchas de las partes las dejé de grabar porque justamente me desconcentraba mucho poniendo atención en registrar todo y al mismo tiempo intentando hacer algo que no hice nunca, o al menos nunca tan bien. Entonces hay muchas partes que las salteé, digamos, pero quería registrar esto porque es importante cometer errores, nadie nace sabiendo y yo estaba haciendo esto sola, sin ayuda de nadie ni ningún manual. Pero nada, los errores también son parte del proceso y además todos somos simples mortales, nos podemos equivocar. Bueno, acá ya había colocado los bolsillos traseros y había unido los tiros, las piernas, solamente me faltaba unir las piernas traseras y delanteras del lado interno del pantalón y colocar la cintura con las 5 presillas. Esto yo creo que nos pasa a muchos y escuché a muchas personas que lo confirman también, que cuando más concentrado y mejor estés cosiendo, más probabilidades tenés de que se te corte el hilo o se te termine el hilo, que bueno, en mi caso fue lo primero y encima en una entrega final, pero no sé por qué es tan real esto. Lo último que me quedaba para hacer eran las fichas, que tenía que explicar los pasos que hice, las costuras, cómo reemplacé las máquinas de jeanería, mostrar con mucho detalle cómo había quedado el pantalón, explicar los errores que tuve que pudieron haber sido peor, pero por suerte puedo decir que es un pantalón y bueno, que también tiene la forma de uno, que es importante.
bueno, algo que me hubiera gustado mucho es ver cómo calzaba el pantalón, pero el talle era muy chico y no me entraba ni siquiera a mí, así que cuando consiga una persona que le entre lo voy a mostrar por mi cuenta de Instagram, que bueno, si quieren me pueden seguir. Ahí trato de subir info de muchas cosas en mis historias destacadas. Por último tenía que cargar toda la entrega al campus, que se cargaba muy lento porque eran muchas fichas juntas, pero estaba muy feliz de que por fin ya lo estaba entregando e iba a poder descansar. Y bueno, acá finalmente ya está, iba a poder descansar de toda esta cursada online que sufrimos muchos estudiantes, incluso profesores. Y sí, es que fue mucho más difícil de lo que pensaba, pero bueno, se pudo. Y bueno, este es el final del video y espero que les haya parecido interesante o los haya entretenido al menos para poder llegar hasta acá. Muchas gracias por suscribirse y ayudarme mucho a crecer y seguir aprendiendo. Estoy muy feliz con este canal porque lo estoy viendo crecer mucho últimamente y mucho más de lo que me imaginaba, y me pone muy feliz de que les guste o que los esté ayudando. De verdad que no lo puedo creer, así que les doy de verdad muchas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en mi próximo video, que estoy muy emocionada por mostrarles muchas cosas. Y si les gustaría que haga un video tutorial de cómo hacer un pantalón base o este pantalón, escríbanme en los comentarios y también pueden decirme cualquier otra idea que se les ocurra. Que bueno, voy a tratar de subir todo en estas vacaciones. Y bueno, nada, muchas gracias a todos y nos vemos en mi próximo video. Besos y cuídense mucho.